Bien, falta acá. Yo lo anotaba. Ahora sí, ya. Bien, ya estamos de vuelta entonces. ¿Alguna pregunta sobre el hueso frontal? Doctor, disculpe. Sí, Pi. Sobre el cuestionario uno no he podido mandarlo, doctor. ¿Por qué no has podido mandarlo? Sigo teniendo ese mismo problema de que lo mando y no, o sea, aparece en blanco. ¿Qué aparece en blanco? O sea, respondo y las respuestas se borran y, o sea, sale que mandé en blanco el cuestionario. No, lo mandaste. Ya está. Lo que tienes que hacer es volver atrás y darle marcar como completado. Y listo. Si vos ya le diste enviar una vez, no necesitas volver a enviar otra vez. Cuando vos le das enviar, se borra, obviamente, todo. Se va a borrar porque ya lo has enviado. Te va a volver a aparecer en blanco. Pero lo que tienes que hacer es volver atrás, ponerle marcar como completado. Y ya está. De todas maneras, en el WhatsApp escribe ahorita tu nombre y de que termine la clase lo verifico a ver qué está. De todas maneras, si usted la no enviar, ya no tienen por qué preocuparse porque ya lo envió. Lo que tiene que hacer es volver atrás, decir marcar como completado. Ya y así a mí me aparece para que yo pueda revisar. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuaremos con el hueso parietal. El hueso parietal son dos huesos que en esta imagen lo tenemos con el color verde. Ya sería este de acá. Estaríamos viendo el parietal izquierdo. Ya, el hueso parietal es otro hueso que también es un hueso plano. ¿Ya? Y eso lo podemos ver también en este corte, que es un corte sagital. Entonces, este corte sagital, ustedes pueden ver claramente que es un hueso plano. Ya es esto de acá, así. Pero obviamente es curvo, ¿no? Entonces, un hueso plano, pero curvo. Por lo tanto, tiene dos caras, una cara externa, una cara interna. ¿Ya? Y la cara que estamos viendo de esta imagen sería la cara interna. La cara que vimos ahorita al principio era la cara externa. Entonces, para hablar de este hueso, empezaremos con la cara externa. Solamente tiene dos detalles en la cara externa. El primer detalle sería estas líneas que ya habíamos visto cuando hablamos de frontal, que les decía que continuaba este hueso, serían las dos líneas temporales, que así se llaman estas dos líneas, las líneas temporales, que aquí incluso lo marcan con rayitas. Entonces, esas serían las dos líneas temporales. ¿Ya? El siguiente detalle
para poder verlo, tenemos que ir a ver el cráneo de arriba, así. Vamos a mirarlo así, de arriba. Ya, a ver. Eso lo tenemos en esta imagen, acá. Estamos viendo ahí el cráneo de arriba. Como ven, en la parte anterior al hueso frontal, la parte posterior al hueso occipital. Y lo que estarían en verde, estaríamos viendo a los dos huesos parietales, derecho e izquierdo. Y el detalle que ven acá es este pequeño orificio que, si notan, está en este lado y también en el otro lado, ¿no? O sea, en el derecho y en el izquierdo. Ese agujero se le llama el agujero parietal, así simplemente, agujero parietal, pero también se le puede llamar con el nombre de la vena que sale por ahí. Ya la vena sale por ahí, se llama vena emisaria. Por lo tanto, podemos decir que es el agujero para la vena emisaria. Pero con que le digan agujero parietal, ya sabemos cuál es. Bien. Madeline, ¿levantaste la mano? Me equivoqué. Está perfecto. Bien. Seguiremos entonces. Entonces, esos serían los dos detalles de este hueso en su cara externa. En la cara interna tenemos los siguientes detalles. La cara interna, primero, como ven en esta imagen, vamos a ver los canales para las arterias. Lo mismo que habíamos hablado del hueso frontal. ¿Ya? Entonces tenemos este canal que ven por acá, que viene así dividiéndose en varias ramitas. Ya, así vamos a repasarlo para que puedan verlo mejor. Ya, entonces, esa parte. Y aquí tenemos también de la otra arteria que viene por ahí haciendo también su caminito. Bien, ahí está. Entonces, esta arteria, la que les dibujé primero, esta de acá, esa que sale para allá, es la arteria, perdón, es el canal para la arteria meningia media. Y esta que les dibujé acá, que también les dibujé hace rato para el hueso frontal, es el canal para la arteria meningia anterior. Entonces, en este hueso vemos los canales tanto para las arterias meningias anteriores como para las meningias medias. Entonces, vamos a decir los surcos para las arterias meningias anteriores y los surcos para las arterias meningias medias. Sin embargo, en este caso, desde el punto de vista de anatomía aplicada, la que más nos interesa es la meningia media, justamente en este punto de ahí, en ese cruce que ustedes ven, en ese punto de ahí, ya, en este punto de acá, ya, ahí, es donde es crítico en este punto. Ya, sucede que esta arteria, la arteria meningia media, cruza justamente la articulación entre el temporal y el parietal. Ya, sucede que las articulaciones en el cráneo normalmente suelen ser, en su mayoría, de tipo dentado. Eso significa más o menos como esto. A ver, perdón, el otro lado está. Acá. Entonces, como ven ahí en esa imagen, si ustedes se fijan, la articulación de los huesos es dentado, ¿no? Miren así, entra así, con sus entradas, no así, ¿no? Entonces, eso es dentado. Lo mismo para acá, ya. Pero en el punto que estamos viendo ahorita, la articulación es de otro tipo. Es de un tipo escamoso. Y eso se ve mejor acá. El punto que estamos hablando queda más o menos por acá, pero por dentro. ¿Ya? Entonces, aquí los dos huesos no están así, como dentados, sino los huesos están así, puestos uno encima de otro. Ese tipo de articulación se le llama escamosa.
Entonces aquí los huesos están así, uno encima de otro. El problema es que cuando hay un golpe ahí, sucede que los huesos, a pesar que nosotros los vemos duros, tienen cierto grado de flexibilidad. Se pueden doblar y volver otra vez a su forma. Cuando un hueso se golpea, siempre este se dobla, pero otra vez vuelve a su forma, ¿ya? Solamente se rompe cuando sobrepasamos su capacidad de elasticidad. En este caso, si están así, el problema es que si hay un golpe ahí, el hueso puede doblar de esta manera y luego puede volver a su posición. El problema, si eso pasa, es que al volver a su posición, puede cortar a la arteria que va por ese punto. En la imagen que estábamos viendo acá, justamente les mencionaba, bueno, acá, ya. Entonces, sería este cruce. Entonces, por ahí va una arteria. Entonces, si ahí el hueso hace esto, pellizcaría la arteria, haciendo que en ese punto sangre bastante. ¿Ya? Y eso incluso puede llevar a una muerte en la persona. ¿Ya? Es un punto donde, como no ha habido ruptura de hueso, ¿ya? Y la arteria no tiene terminaciones nerviosas, eso significa que ese cortecito de la arteria no lo sentiríamos. En otras palabras, las personas no sentirían dolor, ¿ya? Las personas que les pasa esto, que se golpean en el costado ahí, ya son personas que se van a levantar como si nada les haya pasado, tan tranquilos, no les duele la cabeza, nada. Y van a estar todo bien hasta que de golpe, una media hora a 45 minutos después, van a caer muertos, ¿ya? Entonces, eso es por la hemorragia que se está generando ahí adentro, que no duele ni tampoco altera nada hasta que la presión empuja al cerebro lo suficiente como para que se dañe, ¿no? Entonces, por eso que es crítico este punto. En neurocirugía, a este punto, cuando uno entra y ve la arteria, así como ramitas, le suelen llamar la hoja de higuera. Entonces, cuando escuchen hablar hoja de higuera, ya saben que nos estamos refiriendo a este detalle anatómico de la arteria meningia media. Es la hoja de higuera. Bueno, entonces, hasta ahí sería el hueso parietal. ¿Alguna pregunta sobre este hueso? Hueso parietal. Bueno. Vámonos entonces al hueso occipital. El hueso occipital es el hueso que queda en la parte posterior e inferior del cráneo, ¿ya? Inferior del cráneo. Sería el que en esta imagen está con color lila o violeta, ¿no? Ese de ahí. Bueno, no distingo yo si es lila o violeta. Bien, digamos que es violeta. Entonces, ese sería el hueso occipital. ¿Ya? Este es un hueso, también igual que los otros, un hueso plano, que va a seguir por acá abajo. La imagen no nos permite ver porque lo está tapando este hueso, el hueso temporal, pero este hueso sigue su camino por abajo hasta acá. O sea, es un hueso que sigue toda esa curva así. Esa sería su forma de este hueso. Es un hueso plano, pero curvo, como lo ven. Y como todo hueso plano, tiene dos caras, una cara interna, otra cara externa. El otro detalle de la forma de este hueso es que tiene forma de un rombo, ¿ya? Y como es forma de un rombo, va a tener 4 puntas. ¿Ya? De este ángulo no se puede ver, y tampoco tengo una imagen para mostrarles esa forma de rombo, porque es una forma que para verlo, tengo que verlo de una dirección inclinada, o sea, de acá, para poder ver la forma de rombo. Pero aquí puedo mostrarles las puntas. Esta, por ejemplo, sería la punta superior,
Aquí sería la punta lateral izquierda, al otro lado, la lateral derecha, y aquí lo que toca con el esfenoides sería la punta ya anterior inferior. ¿Ya? De todas maneras, como es un hueso plano, solamente vamos a ver las dos caras, cara interna y cara externa. Ahora, para poder estudiar esas dos caras, tenemos que volver a un corte transversal, ¿ya? Que sería que yo agarrase al hueso y lo cortase más o menos a esta altura. Ahí. ¿Ya? Entonces, como ven, me va a dividir ese corte transverso en dos partes. Una parte que miraría hacia arriba y otra parte hacia abajo. ¿Ya? Entonces, vamos a usar el cráneo para poder verlo. Vamos a usar la parte inferior. O sea, vamos a ver esta parte de acá, todo esto, si ustedes quieren, ¿ya? Pero para poder verlo, vamos a verlo de dos ángulos. Un ángulo nos permitirá mirar la cara interna y lo vamos a mirar de arriba hacia abajo. O sea, es como si cortásemos esto, le sacásemos toda la tapa y mirásemos así. Y el segundo, que vamos a ver, vamos a mirarlo, el cráneo de aquí abajo, para poder mirar todo lo que hay abajo, que eso nos permitirá mirar la cara externa. Entonces, empezaremos a ver cuál aparece primero. Ya, antes de seguir, en esta imagen, vemos este corte sagital al mismo hueso. Como ven, se lo puede ver aquí que es plano. Entonces ve esto, como ven, gira y termina acá, topando al hueso esfenoides, que es el hueso amarillo. Ya, esta parte sería la cara interna y todo esto la cara externa. Entonces vamos a empezar a ver una de las dos caras, pero vamos a ver como decía, de arriba o de abajo. Ahí está. Entonces, la primera cara que vamos a ver sería la cara externa. Ya como pueden ver en este gráfico que nos muestran, estamos viendo al cráneo de abajo. Si ustedes ven, ahí están los dientes del maxilar superior. Entonces, la mandíbula debería estar por acá, pero se la ha sacado para poder ver mejor. Ya estamos viendo esto de acá, ya, que sería lo que es el hueso occipital, lo que vemos acá con lila. Lo estamos viendo de abajo, no se olviden. Pero al hacer esto, podemos ver por completo la cara externa. ¿Ya? Como siempre, en todo hueso, no se olviden que para poder describirlo, a menos si es un hueso que está de forma impar al medio, siempre empezamos de la línea media hacia los lados y de algún punto de referencia importante, que en este caso, el punto de referencia más importante sería el orificio grande que ustedes ven acá, ¿no? Ese orificio, que sería el agujero occipital o también conocido como foramen magno. ¿Ya? Entonces, el primer detalle que veremos sería el foramen magno, ¿ya? Que sería ese orificio grande que ustedes pueden ver ahí. ¿Ya? Todo eso es el foramen magno, también llamado agujero occipital. ¿Ya? Bien, en este agujero, el agujero occipital, por ahí pasa lo que es el bulbo raquídeo, que sería el sistema nervioso. Entonces, por ahí pasa el bulbo raquídeo. Bien, vamos a irnos ahora hacia adelante. Hacia la parte anterior de este hueso, vamos a tener ya toda esa estructura que ven ahí, ya, que sería como una punta que sobresale el hueso. Como pueden ver, se le llama apófisis basilar. La palabra basilar viene de base, ya que toda esa zona que ven ahí, incluido todos los otros huesos que ven en esa zona, sería lo que le llamamos la base del cráneo. ¿Ya? Entonces, da el nombre de apófisis
basilar. En esta apófisis basilar, si ustedes consiguen distinguir, van a ver que hay una eminencia, área pequeña levantadita, aquí, en ese punto, ¿ya? Se le llama el tubérculo faríngeo, ¿ya? El tubérculo faríngeo sería el punto donde sujetan varios músculos que forman la faringe, y toda esa zona sería el techo de la faringe, si ustedes quieren, el techo de la garganta, todo esto de acá. Entonces, por eso de esto se le llama el tubérculo faríngeo. Todo esto de acá, no se olviden, es el techo de la faringe. Entonces, aquí, por ejemplo, usando anatomía aplicada, si una fractura afectase esta zona, ya, el sangrado de esa fractura puede dirigirse, como pueden ver, hacia las fosas nasales. Por lo tanto, toda persona que se fractura, toda persona que se golpea la cabeza y luego sangra por la nariz, hay que sospechar que tiene fractura de base de cráneo. Es otra fractura en la cual el paciente puede estar tranquilo, tal vez con dolor de cabeza, ¿ya? Pero luego de unas horas puede fallecer si no se interviene rápidamente. Entonces es un tipo de fractura grave. Por eso, ya toda persona que se golpea la cabeza y sangra la nariz, siempre hay que sospechar de fractura de base de cráneo. Bien. Seguiremos entonces. A los lados del agujero occipital, ya podemos ver, ya, esta estructura que ven ahí levantadita, y lo mismo estaría al otro lado, solamente que la imagen lo han cortado para que pueda verse mejor el otro lado. Pero es lo mismo en ambos lados. Esas dos estructuras se llamarían los cóndilos del occipital. Ya sería esta área de acá, ya, en ambos lados. Los cóndilos del occipital son dos superficies articulares. Son los puntos que el hueso usa para apoyarse sobre la columna cervical, ya que sucede que toda la cabeza se apoya en la columna cervical gracias a esta estructura, ya que son los dos únicos puntos de apoyo de toda la cabeza sobre la columna, ¿ya? Entonces, por lo tanto, son áreas delicadas, ¿ya? Entonces, serían los dos cóndilos del occipital, ¿ya? Hacia la parte anterior y lateral de esta estructura tenemos ya lo que es el conducto hipogloso, que es este agujerito que ven acá, que es un agujero que por dentro avanza hacia dentro del hueso y sale al otro lado, ¿ya? Por este agujero sale el nervio hipogloso, de ahí el nombre de agujero hipogloso, ¿ya? En la parte posterior y lateral de esta estructura también vamos a encontrar una fosa, que sería toda esta zona, que se llama la fosa condilia, y ahí mismo, perdón, hay un agujerito, que sería el agujero condilio, ya que es ese agujerito que se ve en este punto, ahí, ¿ya? Y lo de alrededor, la fosa condilia. Bueno, yéndonos ahora hacia la parte posterior del agujero occipital, tendríamos este levantamiento que ven acá, hasta ese punto, ¿ya? Es un área levantada, brotada, ya ustedes quieren, ya se le llama cresta occipital externa, es la cresta occipital externa. Termina en un área más levantada, que sería esta zona de acá, como tiene una forma más triangular, pero es brotada. Es más, ustedes tocan su nuca, van a sentir una bola en ese punto, ¿ya? Esa sería la protuberancia occipital. Es la protuberancia occipital. ¿Ya? Bien. Ahora, hacia los lados van saliendo, ¿no? Por ejemplo, de acá, si ustedes se fijan, hay una curvita, una línea, perdón, curva, que sale ahí. Y también lo mismo hacia el otro lado, así. Y otra
que viene por acá, que apenas se ve en el gráfico. ¿Ya? Son entonces dos líneas que irían por el hueso. Estas dos líneas se les llama las líneas occipitales, pero también se les da el nombre de líneas nucales, ¿no? En referencia a la nuca. Entonces serían las dos líneas, ya que ahí está, sobre esta parte del hueso, las líneas nucales o también líneas occipitales. Una de ellas sería la línea occipital inferior, que sería esta de acá. Obviamente ambos lados, la línea occipital inferior. Y la otra, esta de acá, sería la línea occipital superior. ¿Ya? Lo están viendo el gráfico a la inversa, ya por la posición. Pero si ustedes lo giran hacia la posición anatómica, como les dije que tienen que hacerlo, se van a dar cuenta que esta de aquí, que está abajo, quedaría arriba y esta quedaría abajo. Por eso, esta es la línea occipital inferior y esta es la línea occipital superior. ¿Ya? Bien, esos serían los detalles anatómicos que encontramos en su cara externa. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vámonos entonces a la cara interna. Bien. Este corte, como pueden ver, es un corte transversal. Se hemos cortado así, sacamos la tapa y estamos mirando de arriba, lo que les decía hace rato, que usamos para ver este hueso. Entonces estamos viéndolo aquí al hueso occipital, visto de arriba. Y lo primero que encontramos a simple vista es el mismo agujero, que sería el agujero occipital, ese de ahí, ¿ya? Que es el mismo que vimos en la imagen del otro lado. ¿Ya? El mismo agujero, solamente que aquí lo han cortado para poder verlo mejor, pero es el mismo agujero. ¿Ya? Entonces, a partir de este punto, igual vamos a ir hacia la parte anterior, lateral y posterior, igual como hicimos el anterior hueso. Entonces, en la parte anterior, lo que vamos a encontrar es una superficie aplanada, que sería esa área que ven ahí, que se le conoce con nombre de superficie basilar. No se olviden que la palabra basilar viene de base cráneo. ¿Ya? Entonces, ahí sería la superficie basilar. ¿Ya? Si nos vamos moviendo hacia un ladito, aquí veríamos el agujero del hipogloso, que se acuerdan que les había dicho que en el otro lado veíamos que por ahí salía el nervio hipogloso. Aquí está el mismo. Aquí atrásito no se nota bien, pero ahí está el agujero condilio, que sería el otro agujero que vimos también del otro lado. Bien, eso sería la parte lateral. Perdón. En la parte posterior tendríamos primero esta área de acá, que ven así, media triangular, así, que es elevada. Eso es así, levantada. Entonces toda esta área que les he marcado es levantada. ¿Ya? Todo eso. Esa sería la cresta occipital interna. ¿Ya? La cresta occipital interna. Por el medio de esta cresta occipital hay un canal que va por acá. Sería ese canal que estoy pintando ahí. ¿Ya? Sería el canal palseno venoso occipital. ¿Ya? Por ahí va una vena gruesa, que sería el seno venoso occipital. Por lo tanto, en el hueso tenemos el canal palseno venoso occipital. Bien. Luego, tenemos, yendo un poquito más hacia la parte superior, esta parte de acá, que es también elevado, es como una bolita brotada sobre el hueso, sería la protuberancia occipital interna. Y de esta protuberancia occipital, como ven, hacia los lados salen dos canales. ¿Ya? A ver, uno sería este
que sigue así. Ya, vamos a tratar de dibujar el canal porque es un canal grueso. Así. ¿Ya? Entonces sería lo mismo al otro lado, por acá. ¿Ya? Estos dos canales, a ambos lados, serían los canales para los senos venosos laterales. Entonces, por ahí va una vena llamada seno venoso lateral, a ambos lados. Entonces, por eso decimos el canal para los senos venosos laterales. Y hacia la parte más superior, si ustedes ven, aquí se nota clarito que hay un canal, incluso en el hueso se ve en este corte esa curvita, que es lo que se vería hundido en el canal. Este canal es un canal que ya hemos visto. Es el canal que viene desde el hueso frontal. Ese canal que les decía que nace acá y da la vuelta por acá hasta atrás. Entonces estamos viéndolo aquí donde termina. Es el canal del seno venoso sagital. Bien, y con eso terminaríamos el hueso occipital. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bien. Entonces, nos tocaría ver el hueso temporal. A ver lo que nos dé el tiempo. Yo creo que nos da por lo menos para arrancar con este hueso. El hueso temporal, ese hueso que ven ahí con un color rojo claro, ¿ya? Sería ese hueso de ahí, el que está ahí. Está mostrando mi flechita, ¿ya? Entonces, ese sería el hueso temporal. Ahora, el hueso temporal es un hueso que para su estudio se lo va a dividir en tres partes. Sucede que este hueso, cuando nacemos, nace también separado en tres partes. Y estas partes se van fusionando hasta los 2 años de vida, ¿ya? Como es un hueso irregular, o sea, no es un hueso plano, es difícil describirlo o explicarlo. Entonces, para poder explicarlo con mayor facilidad, al hueso lo vamos a dividir en 3 porciones, que serían las mismas porciones que ocurren cuando nacemos, ¿ya? Entonces, lo voy a remarcar aquí las 3 porciones, ¿ya? Ahí está, estoy rayando. Esa sería la línea de separación de una porción, ¿ya? Ahí, y la otra vendría por acá, ahí, así. A ver, para que resalte mejor, así y así. Eso. ¿Ya? Entonces, como ven, al hueso lo hemos separado en 3 partes, ¿ya? La primera parte, esta que estaría aquí arriba, que cubriría todo eso, acá, toda esa zona, se le llama ya la porción escamosa o la escama del temporal. La porción que queda aquí al medio, que sería esta de acá, que incluso es eso que ven allá abajo, todo eso sería la porción petrosa o también llamada peñasco. La porción petrosa o el peñasco. Y por último, esta porción que queda más hacia la parte posterior se llama la porción mastoidea. Entonces, como pueden ver, este hueso tiene 3 porciones para estudiar. La porción escamosa, la porción petrosa o peñasco y la porción mastoidea. Son sus 3 partes del hueso. Cada una la vamos a estudiar por separado, como si fuesen 3 huesos. Pero no se olviden que es el mismo hueso, por lo que vamos a ver acá. Entonces, empezaremos con la escamosa, que es la más fácil. La porción escamosa es una porción en forma de plana. O sea, es una zona que es como un hueso plano, ¿ya? Tiene la forma de una escama, de ahí su nombre,
Y como todo hueso plano, tiene dos caras, una cara interna y otra cara externa. La que están viendo ahorita sería la cara externa. Y aquí vamos a encontrar los siguientes detalles. El primero, este canal, que ven que sube por acá, ya, se divide un poquitito por ahí, así, ¿no? Entonces, ese es el canal para la arteria temporal. ¿Ya? Por ahí va la arteria temporal. Estas son las arterias que se puede percibir su pulso. Si ustedes se dan cuenta, más abajito tenemos el agujero auditivo. Entonces ustedes ubican su agujero y suben hacia arriba hasta donde termina la oreja. Una vez termina la oreja, ahí aprietan suavemente y pueden percibir esta zona, el pulso de esta arteria. ¿Ya? La arteria temporal. Bien. El otro detalle anatómico sería esta estructura que ven que brota hacia adelante y topa al hueso cigomático, ¿ya? Y por ahí, de ahí pone el nombre de apófisis cigomática del temporal. Entonces sería la apófisis cigomática del temporal, justamente se llama así porque toca al hueso cigomático, ¿ya? Y entre los dos, entre esta apófisis y el hueso cigomático, formarían este arco, que es el arco cigomático, que es la parte más rotada de acá, de un lado de la cabeza. Bien, eso sería lo que encontramos en la cara externa. En la cara interna solamente hay un detalle, y es un detalle que ya lo hemos visto, que sería el canal a la arteria meningia media. Este canal que pueden ver, que ya lo habíamos hablado, ¿se acuerdan cuando les dije hace rato la hojarillera? Entonces sería el mismo detalle que hay en el parietal, pero en el hueso temporal. ¿Ya? Entonces ese sería el canal para la arteria meningia media, y ese sería el último detalle de la porción escamosa. Bien, ahí vamos a quedar por hoy. La porción petrosa y la porción mastoidea la veremos mañana. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Está acá? ¿Preguntas? Bien. Lo que me estaba preguntando del cuestionario, por favor, no te olvides de mandarme un mensaje al WhatsApp para que lo verifique, por ahí hay algún problema, pero lo más probable es que ya lo hayas enviado. ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos despidiendo. Y ya no se olviden de revisar los cuestionarios e ir haciéndolos, no se estén haciendo pisar, ya que como tiene tiempo, entonces cuidado, a última hora están queriendo entrar, después por estar haciéndolo a la rápida, lo hacen mal, ¿ya? Así que prográmense una horita a la que entran sus cuestionarios y estudien un poquitito antes de entrar y luego respondan, ¿ya? Bueno, pues nos vemos, chicos, se cuidan.